Bienvenidas y bienvenidos a Pioneras en Salud, una serie de conversaciones impulsada por la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria de FENIN, la organización que representa al sector de la tecnología sanitaria en España y trabaja para acercar la innovación a los profesionales, a los pacientes y a la sociedad. En cada capítulo, mujeres referentes en el ámbito de la tecnología sanitaria comparten su experiencia profesional y dialogan sobre liderazgo, retos y el impacto real que este sector tiene en la salud y en nuestro día a día. Esto es Pioneras en Salud y yo soy Penélope Marrero, responsable de comunicación para España y Portugal de Medtronic. En este episodio me acompaña Carmen Ruiz Villar, jefa del Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Carmen, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por contar con la agencia y conmigo en el día de hoy. Carmen, has desarrollado gran parte de tu trayectoria profesional en el ámbito regulatorio, desempeñando un papel clave en la evaluación, autorización y seguimiento de los productos sanitarios en España. Tu carrera refleja la consolidación del liderazgo femenino en un entorno muy técnico y altamente exigente, donde el rigor y la responsabilidad son fundamentales. Abordemos juntas en este capítulo el marco regulatorio de nuestro sector, abordemos cómo equilibramos esta regulación con el acceso a la innovación, qué impacto tienen las decisiones regulatorias en la seguridad del paciente y cómo éste puede acceder a la innovación. Así como, y este es el tema central del podcast, cómo la evaluación del liderazgo femenino ha ido avanzando en nuestro ámbito. ¿Empezamos? Venga. Vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho, Carmen. Has desarrollado gran parte de tu carrera en el ámbito regulatorio. ¿Qué te atrajo inicialmente de este campo y qué te ha motivado a seguir desarrollándote profesionalmente en él? Pues la verdad es que mi entrada en este mundo regulatorio fue un poco una confluencia de diferentes factores, porque cuando sales de la universidad es verdad que el mundo regulatorio y el mundo de los productos sanitarios no es la típica salida, y fue una muy buena amiga y compañera de la universidad que me introdujo un poco en este mundo regulatorio y me abrió esta posibilidad, y empecé pues muy jovencita en la agencia con una beca más en regulatorio de medicamentos, y luego pasé a productos sanitarios. Y la verdad es que es un mundo que me conquistó porque las decisiones que tomas, el trabajo técnico de la agencia es muy bonito y nada, pues me gustó tanto que aquí sigo a día de hoy y me sigo desarrollando en el ámbito regulatorio porque el mundo de productos sanitarios todavía más, es súper innovador. Es muy variado, cada día tienes opciones y oportunidades para aprender y a nivel nacional e internacional, así que reconozco que es un trabajo que me encanta y que hace pues, que me levante todos los días con ganas de seguir trabajando porque creo que es un papel muy importante para la salud de la población. Bueno, a ti te vemos desde luego que entusiasmada con lo que nos cuentas, pero es cierto, Carmen, que cuando hablamos de regulación a veces existe esta percepción, ¿no?, de que esta ralentiza la innovación. ¿Cómo compatibilizamos un marco regulatorio exigente como el que necesita nuestro sector con la innovación en tecnología? Pues la verdad es que yo creo que sí que se puede compatibilizar. También os diré que soy optimista por naturaleza, pero sí que se puede compatibilizar a un nivel bastante importante. Siempre teniendo el centro en todos los actores que trabajamos en productos sanitarios, en el paciente y en su seguridad, que esto es algo que nunca debemos perder como foco, pero para también asegurar esa salud del paciente necesitamos una industria innovadora y una industria que pueda poner productos sanitarios en el mercado y que pueda mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Con lo cual, yo creo que estas regulaciones están cambiando un poco, lo estamos viendo, están virando a tener una serie de herramientas, pues como el diálogo temprano, más contacto directo con las autoridades competentes para poder guiar un poco a las empresas. Toda la parte que están hablando pues ahora de productos sanitarios huérfanos, las tecnologías disruptivas. Se está trabajando mucho en conseguir que la regulación esté poniendo una especie de procedimientos especiales para toda esta innovación. O, por ejemplo, los sandboxes, que lo estamos viendo en todas las regulaciones sanitarias, esa facilidad para poder entrar en el mercado un poquito antes. Y yo creo que eso es un poco la clave para poder conseguir esa compatibilidad, siempre con el paciente en el centro. Absolutamente de acuerdo. Vayamos a lo concreto y además la actualidad manda porque recientemente se ha aprobado el nuevo Real Decreto de Productos Sanitarios para Diagnóstico in vitro, que desarrolla aspectos claves del a su vez reglamento europeo. ¿Qué implicaciones estratégicas crees que va a tener esta regulación para la innovación y la competitividad de nuestro sector en nuestro país?
Pues a mí la verdad es que desde mi punto de vista el tener una regulación y las reglas del juego claras yo creo que estratégicamente impacta mucho en las empresas cuando tienen que saber claramente qué tienen que cumplir, cuáles son las obligaciones. Y creo que es lo importante. Los reglamentos europeos nos dejan a las autoridades que podamos tener esos desarrollos específicos a nivel nacional y creo que tener el Real Decreto ya con las obligaciones claras creo que estratégicamente es algo muy importante. Y por resaltar un par de aspectos, pues por ejemplo, las evaluaciones del funcionamiento, ¿qué requieres para hacer una evaluación del funcionamiento? Que España es el primer país en autorización de investigaciones clínicas y de evaluación de funcionamiento, igual que es con los ensayos clínicos. Esto afecta directamente a la innovación, es el músculo innovador que tenemos en nuestro país. Y luego, otro de los aspectos más importantes también es mirando un poco fuera de nuestras fronteras. Tenemos muchísimas consultas de terceros países viendo nuestra regulación, intentando formarse de acuerdo con nuestra regulación y eso da confianza en los fabricantes que tenemos en España para que luego ellos puedan exportar también sus productos a terceros países y haya esa confianza al saber que hay una regulación aquí, tanto europea como nacional, potente. De nuevo tu optimismo, Carmen, ¿no? Sí. No estamos tan mal como a veces creemos, ¿verdad? Sí, claramente afecta. Es una regulación nueva, dificulta pues, los cambios, todos los cambios afectan a las empresas. Pero bueno, nosotros desde la agencia siempre tendemos una mano para ayudar en todo lo posible. Fenomenal. Déjame recuperar, Carmen, un concepto central, como tú ya avanzaste, que es el de la seguridad del paciente, ¿no? Las decisiones regulatorias que tomamos influyen directamente en esta. Desde tu punto de vista, ¿cómo garantizamos, ¿no?, ese equilibrio entre desarrollo del sector y garantías de seguridad? Pues incluso con mi optimismo sé que ese equilibrio es un equilibrio complicado. Es un equilibrio complicado porque, como os decía, pues la regulación tiene que poner el foco en la seguridad del paciente, pero tenemos que asegurar que las empresas pueden seguir desarrollando, pueden seguir innovando. Si no tenemos esa innovación, si hay un problema de acceso a productos sanitarios, el paciente no va a tener el tratamiento que tenía antes o el paciente no va a tener un tratamiento novedoso que le va a mejorar la calidad de vida y eso impacta directamente en esa seguridad del paciente. Para mí es la línea de discusión en la nueva regulación, este equilibrio entre la filosofía europea de competitividad, reducción de cargas administrativas, simplificación, con la otra parte del equilibrio en la balanza de la seguridad del paciente es lo que va a guiar un poco la discusión. Vamos a otro trending topic. Yo creo que no se puede tener una conversación sobre tecnología sin nombrar la, no sé si dichosa o bendita, inteligencia artificial, ¿no? A veces tenemos desde el sector la percepción, ¿no?, de que va más rápida estas tecnologías que nosotros mismos. El uso de esta y de grandes volúmenes de datos plantea, desde luego, que grandes retos regulatorios. ¿Cómo lo estáis abordando desde la regulación, la integración de estas tecnologías para seguir garantizando esto que mencionabas, ¿no?, de la seguridad, la interoperabilidad, los criterios éticos, que es otro de los grandes debates del uso de la IA? ¿Cómo lo estáis trabajando? Pues bueno, es normal que hablemos de inteligencia artificial porque es que si hablamos de productos sanitarios es muy difícil disociar una idea de la otra. Para nosotros, cuando hablamos de inteligencia artificial y de la nueva regulación y de los espacios de salud de datos, lo primero es coordinación, porque somos diferentes autoridades competentes. Entonces, lo primero que hemos hecho a nivel nacional es conocernos todos, ponernos caras y trabajar en intentar simplificar cómo una empresa, por ejemplo, de productos sanitarios que tenga este producto con inteligencia artificial, que vaya a aportar datos a las bases de datos europeas de salud y que lleve esa inteligencia artificial, tenga claro lo que tiene que cumplir y reciba una respuesta prácticamente única de los pasos que tiene que dar. Y es lo primero que se ha hecho a nivel europeo y nacional. Y luego otro de los aspectos que a mí me parece muy importante en productos sanitarios es la parte de los organismos notificados, porque el organismo va a ser el que va a certificar todos estos tipos de productos y tiene que quedar muy claro qué aspectos de inteligencia artificial va a tener y qué aspectos de ciberseguridad, de protección de datos del paciente, que los datos que se utilicen sean adecuados. Y todo esto unido luego otra vez que vuelve a nuestro tejado, a la parte de las autoridades competentes, el control de mercado. Es muy importante saber quién va a hacer el control de mercado y cómo nos vamos a coordinar en ese control de mercado para que si un producto sanitario da algún problema que tenga que estar relacionado con inteligencia artificial o con protección de datos, estemos
estamos todos coordinados para evitar que haya un daño a un paciente de nuestro país. Has dicho una palabra clave, que es armonizar, ¿no? En un entorno, como tú dices, tan complejo, donde hay tantos factores y actores diferentes. ¿Qué beneficios aportaría disponer de plataformas que armonicen esos criterios, requisitos y documentación entre la industria y la administración para que efectivamente seamos más eficientes en el control de esta? Sí, pues es muy buena pregunta porque pues todo lo que armonice y estandarice siempre es un beneficio grandísimo para todos. Y pensando un poco en esta pregunta, decía, en realidad, cuando tuvimos los reglamentos, Eudamed era como un poco el pilar, la piedra que poníamos primero, el primer paso para tener esta estandarización y esta armonización, al menos en procedimientos como vigilancia o como investigaciones clínicas, que hay formularios comunes, que hay solicitudes comunes y era un poco la evaluación. Yo, desde mi punto de vista, es muy beneficioso para empresas el que se puedan armonizar a través de estas plataformas porque reduce a lo mejor el que tengan que saber las especificidades de cada país y tengan que conocer diferentes regulaciones y por las autoridades competentes, cuanto más armonizados, más rápidos somos, más pragmáticos y más ágiles somos en nuestro día a día. ¿Qué veo de aquí el reto? Que esta parte de armonización a veces da un poco de miedo, porque las autoridades competentes tienen miedo a perder su competencia o su autoridad. Cuando hacemos cosas conjuntas, formularios conjuntos, el idioma sigue siendo todavía un problema, que a lo mejor cambiará los diferentes intereses, porque hay veces que los países tenemos industria diferente, diferentes intereses. Hay muchas cosas, o incluso regulaciones nacionales, que son difíciles de cambiar. Entonces, somos 27, estamos, todos tenemos ese fin, pero hay veces que hay pequeños obstáculos que tendremos que ir cambiando. Claro, claro. Hablando de la creación, ¿no?, de estos espacios colaborativos digitales, ¿qué papel pueden desempeñar estos espacios para anticipar cambios regulatorios y preparar mejor el sector? Porque este tema de la digitalización, ¿no?, y que las empresas, que la industria y los propios reguladores puedan trabajar con más y mejores márgenes, ¿qué papel podrían cumplir estos espacios comunes? Pues a mí estos espacios colaborativos en una industria como productos sanitarios, que es tan variada, con tantísimo porcentaje de empresas, pequeñas y medianas empresas, microempresas, muchas startups, el tener estos espacios colaborativos digitales yo creo que ayuda mucho a poder ver qué experiencia estamos teniendo, cómo se está aplicando una regulación, qué cambios tenemos que hacer, qué innovación viene y tenemos que ir un poco rápido para poder adaptar nuestra regulación. A mí me parece que siempre es en estos 5 o 6 últimos años que me ha tocado, a todo el equipo de productos sanitarios, desarrollar muchísimas regulaciones. Yo es la parte positiva que he visto clara, que cuando tienes que desarrollar una regulación, el contacto con la industria, con los pacientes, con los profesionales sanitarios, para que te den su opinión y ese intercambio de opiniones hace que la regulación sea más realista, más centrada en los problemas que hay y más flexible. Y afinas muchísimo más el regulatorio. También digo, es dificilísimo contentar a todos, porque hay veces que los intereses son diferentes. Claro. Entonces, intentamos que haya siempre ese equilibrio, pero es difícil a veces que todo el mundo esté contento cuando terminas un real decreto o una regulación. Desde luego. Carmen, el podcast se llama Pioneras en Salud, ¿no? ¿Cómo no preguntarte por tu perspectiva en torno a la diversidad, ¿no?, y la importancia de las miradas distintas en nuestro sector, incluida la femenina? ¿Impacta también en las decisiones regulatorias? ¿Mejora tener esta diversidad de miradas? Pues yo soy una firme defensora de la diversidad en los equipos, por supuesto de diferentes miradas, ahora que estamos hablando de la mujer en el sector regulatorio, pero luego yo por la experiencia en todos los equipos siempre me gusta incluir pues gente más joven, con menos experiencia, gente que tiene más años de trabajo y de conocimiento, diferentes titulaciones y desarrollos, porque en productos sanitarios es tan variado que necesitamos pues desde gente de bioquímica, farmacéuticos, ingenieros biomédicos, con lo cual es un equipo que cuanto más multidisciplinar es y más diverso, pues las regulaciones que hacemos o las decisiones que tomamos enriquecen muchísimo más al equipo y yo creo que son mucho más exactas y más cercanas a la realidad, yo creo.
Hablamos mucho, ¿no? Cuando hablamos de miradas también del concepto de referentes, ¿no? Especialmente en estos sectores que quizás, ¿no? Tradicionalmente no han tenido tanta presencia femenina. En tu experiencia personal, ¿has tenido la oportunidad de participar de alguna iniciativa para fomentar la presencia de mujeres en estas áreas técnicas y regulatorias? ¿Y qué impacto crees que tiene este concepto de referente, de mentora? Pues la verdad es que en la agencia, como tenemos un porcentaje altísimo de mujeres trabajando, pues es una suerte porque no tenemos que buscar una iniciativa específica, sino que es que está metido en nuestra genética del día a día poder poner frente a grupos europeos, frente a grupos nacionales, compañeras que están liderando estos equipos, que son ya un referente en muchísimos aspectos de productos sanitarios. Y la verdad es que es lo bueno que tenemos, que es algo en lo que podemos trabajar e impulsar para ver pues todas esos talentos femeninos en el día a día. Y hace poquito pues la directora hablaba en el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia de que hay estudios ya en los que dicen que la presencia de la mujer en los equipos pues mejora toda la gestión de equipos, retención de talento, con lo cual esa diversidad es muy importante. Y creo que además impactan las nuevas generaciones. Viene mucha gente nueva, con muchas ganas, con muy buenos currículums, y ver compañeras en esos puestos y con esa responsabilidad, yo creo que es algo que yo lo viví con mi jefa directa, lo vivo ahora con la jefa que tengo, que también es un ejemplo, y creo que es algo que no hace más que apoyar en llegar a estas mujeres. Y clave también, y me parece que es importante que lo diga hoy en el podcast, que todo este talento de mujeres tiene que ir acompañados con unas condiciones laborales que reflejen ese talento y ese liderazgo, y es algo que en la agencia a nivel de todo el personal estamos luchando mucho para que todo el talento que tenemos esté bien remunerado. Has nombrado las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo te imaginas el panorama que se van a encontrar ellas dentro de 10 años, ¿no? Y yo creo que una pregunta, ya has apuntado a algún tema, ¿no? De las condiciones, son una condición sine qua non para que efectivamente se dé ese cambio, pero ¿se pueden hacer más cosas en el sector para que efectivamente esa igualdad podamos acelerarla? Porque hablar de aquí a 10 años parece una eternidad, ¿no? Hablar de aquí a dentro de una década. Sí, pues yo siempre que me preguntan por el futuro miro también un poco de dónde venimos para poner el contexto, y me da fuerzas porque digo, se han conseguido cosas. Tengo muchas compañeras que empezaron también a la vez que empecé yo y las veo en puestos de referencia en la industria, en la propia administración a nivel europeo, y creo que hemos conseguido mucho, pero que queda todavía muchísimo por hacer. Aún así veo limitaciones muchas veces en la conciliación con la vida familiar y la laboral. Es complicado porque el trabajo en la agencia requiere viajes, requiere mucha dedicación, y muchas veces es una limitación, tristemente la verdad, pero nosotros vamos a trabajar porque tengo ejemplos en los que se puede, que concilian perfectamente y que están allí siendo referentes. Así que yo, como os decía, soy optimista. Creo que han luchado mucho por nosotras, nosotros hemos seguido luchando mucho y ellas también seguirán luchando en el futuro. A mí no se me ocurre, ¿no? Con esta dosis de optimismo que nos das, Carmen, que cerremos esta charla con un mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje le mandarías a estas jóvenes que a lo mejor nos están escuchando hoy y que de alguna manera se están pensando, se plantean trabajar en el ámbito regulatorio del sector sanitario? ¿Qué les dirías? Pues lo digo mucho para la gente que cuando entran con oposiciones o gente que viene con becas a la agencia, que puede adaptarse a cualquier mundo, no solo al regulatorio, que lo primero es que tengan confianza en sus características, en su profesionalidad, que sean valientes, que no tengan ningún miedo a enfrentarse a retos y a oportunidades, que los cambios muchas veces son complicados, pero implican una oportunidad, y que yo creo que esa curiosidad, ese seguir aprendiendo cada día, creo que es básico. En el mundo regulatorio, que no para de cambiar, que tenemos muchísimas regulaciones horizontales, que hay que estar al día de todo, creo que estas capacidades justo que tenemos las mujeres, de capacidad de adaptación, de poder hacer muchas cosas a la vez, y esa sensibilidad especial que tenemos en una gestión de equipos. Yo lo veo día a día en las jefas de productos sanitarios de todas las áreas, son todas mujeres, cómo gestionan a sus equipos, cómo les ilusionan día a día también para poder conseguir lo que queremos como parte de la agencia. Resolución de conflictos, la verdad es que creo que tenemos unas capacidades buenísimas para poder ser líderes y tomar decisiones estratégicas, y acabo con todas juntas, apoyándonos unas a otras, que creo que eso también es clave.
pues con ese todas juntas nos quedamos, porque no se me ocurre mejor forma de cerrar este podcast. Muchísimas gracias, Carmen, por formar parte de esta iniciativa. Muchas gracias a ti, Penélope. Gracias. Has escuchado Pioneras en Salud, una iniciativa impulsada por la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria de FENIN, para visibilizar el liderazgo femenino en la tecnología sanitaria. Puedes seguir el resto de episodios en las principales plataformas de podcast y unirte a los canales de FENIN para no perderte las próximas entregas. Gracias por acompañarnos.